Buenos días para todos. Esperando que podamos continuar. Vamos a dar inicio hoy a una serie nueva basada en el libro de Ruth. Le hemos llamado El Evangelio según Ruth. Y le invito a que abra su Biblia en ese libro, precisamente en el libro de Ruth. Ruth está delante de los jueces, está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces y Ruth. Les damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan hoy y anhelamos que el Señor nos siga hablando a través de esta palabra, de esta serie. Es una serie de 8 sermones, vamos a ver 8 sermones. Es una historia de amor. ¿A cuántos les gustan las historias de amor? No todos, bueno, está bien. ¿A cuántos les gustan las historias de amor? Las buenas, ¿no? Bueno, toca orar porque como que aquí hay mucha situación que resolver en esa área. Pero bien, entendemos que es así y el título del sermón lo dice. Bueno, vamos a leer Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 6, para dar inicio. ¿Listo? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Entonces lea conmigo, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Pedimos la presencia tuya en este tiempo, en este sermón. Que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender tu palabra, sobre todo que podamos encontrar el Evangelio de Jesucristo, Señor, en el Antiguo Testamento y ser edificados como una iglesia que ama tu palabra y que anhela obedecerte. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. El Evangelio en el libro de Ruth, y el primer tema se llama el amor y la crisis. Por eso entiendo la respuesta cuando uno dice: ¿a cuánto les gustan las historias de amor? Como 3 levantan la mano, ¿sí? Porque hay una crisis en el amor. Pero no vamos a hablar del amor normal, porque toda la gente piensa que vamos a hablar de romance, del amor, del príncipe y la princesa. Por ahora no, vamos a hablar del amor verdadero, de ese amor puro, de ese amor que hace lo que sea por llevar a su pueblo al final de la historia, y ese es el amor ¿de quién? De Cristo. Vamos a mirar un contexto histórico, una introducción, vamos a hacer una introducción antes de entrar en los puntos, porque es bueno ubicarnos dónde estamos, de qué vamos a hablar. Entonces vamos a hacer un contexto del libro en la introducción y luego entramos a mirar los puntos del amor en crisis. Estamos fuera de Belén. La historia sucede en Moab. Un pueblo Moab era un enemigo permanente de Israel, el cual estaba cerca del Mar Muerto. O sea, los moabitas eran descendientes ¿de quién? De las hijas de Lot, del incesto que tuvo Lot con sus hijas. ¿Se acuerdan? Génesis 19 y 20 hablamos de eso. Lot tuvo relaciones con sus hijas, y de los cuales nacieron 2 pueblos, los moabitas y los amonitas. Entonces estamos en un territorio que es enemigo del pueblo de Dios. Ahí ya estamos en crisis, porque estamos afuera. Es la única otra entidad nacional que se menciona. Belén y Moab se mencionan allí.
Este país se originó cuando Lot cometió incesto con sus hijas, en Génesis 19:37, que es lo que acabamos de decir. Siglos más tarde también encontraron oposición los israelitas a través de Balaam. Balaam, el rey de Balac, el rey de Moab, era rey de Moab, Balac, y mandó al profeta Balaam a maldecir a Israel, el cual no quiso hacerlo. Eso está en Números, solo es un contexto histórico para saber dónde estamos. El libro se desarrolla después de que está el libro de los jueces, pero es en el tiempo de los jueces, no es después. Aparece después en el libro, pero exactamente sucedió en medio de ¿qué? De los jueces del libro de la Biblia, ¿sí? Antes de David, 100 años antes de David, 900 años después de Jacob, para que usted sepa, para que se ubique en un tiempo de siglos. La historia ocurre en los campos de Moab primero y luego se traspasa a Belén, lo cual da un cambio totalmente en la historia. De acuerdo a la parte geográfica, suceden cosas diferentes. Cubrimos 11 años de historia, es decir, los 4 capítulos que vamos a mirar en 8 sermones tienen 11 años de historia, 10 en Moab, 1 en Belén. Los temas que se tratan allí es la inclusión de los gentiles en el plan de Dios, o sea, una extranjera entra a ser parte del plan original de Dios. Se habla también de la mujer virtuosa. Vamos a ver las características de una mujer virtuosa para las mujeres. Vamos a ver las características de un redentor, que es vos, el redentor. Esta es una relación como la canción 40 y 20, ¿sí? Es una relación más o menos así, de un hombre adulto con una mujer joven. No es que diga Dios ya me habló hoy, no, o sea, no, sino es un ejemplo de la palabra, sí, 40 y 20, ¿no? Vamos a hablar también de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, y vamos a hablar, esta es la parte más bonita, el proceso de alguien insignificante que pasa a ser de la realeza. O sea, esa es la parte de nosotros, de Ruth. El libro está lleno de doctrinas fundamentales. Se expone la doctrina del hombre, también está la doctrina de Dios. Los nombres son muy importantes en este libro, los nombres, el significado de los nombres. En la antigüedad, las personas no ponían nombres porque eran famosos, James, Falcao, nada de eso, ni Shakira, nada de eso. O sea, ponían nombres con propósito, ¿sí? No es que era el jugador de fútbol que estaba en la época, entonces en el 70 le ponían Jairzinho a los niños, sí, porque era el jugador famoso de fútbol, sí, era un brasilero y muchas personas les pusieron el nombre así. Ahora es Thiago, ahora es Mbappé, todos esos nombres, los padres quieren ponerle los nombres de sus ídolos, digámoslo así. No, los hebreos no, y el pueblo de Dios no era así. Ellos, todos los nombres tenían ¿qué? Propósito, nombres específicos, con propósito, con significado, y ese significado marcaba la vida de la persona, ¿sí sabían? Y aquí sí se ve más en este libro. Vamos a volver al título del libro, es una así por encima, todo eso lo vamos a ampliar en los 8 sermones, eso que compartí así por encima de esa ficha técnica. Eso se llama una ficha técnica de un libro, pero por encimita. Volviendo al título del libro, perdón, del primer sermón, es de notar que el amor de Dios está presente en medio de la crisis de su pueblo. Así comienza este pequeño libro. No es un mito, no es una leyenda, es una historia de amor real. Es la historia de Ruth y Boz, pero es la historia de Cristo y la iglesia, la cual también es una historia ¿qué? Real. Vamos a ver el evangelio mostrado en una relación entre un hombre que representa a nuestro Redentor y una mujer que representa a la iglesia. Y nos vamos a identificar mucho con Ruth como creyente y en otros pasajes con otras personas. Es Cristo y su iglesia. Nosotros no somos los protagonistas de esta hermosa historia de amor, ya lo sabemos, ¿no? ¿Quién es el protagonista? Cristo el Redentor. Entonces vamos a ver la primera parte. Primero, la crisis es poderosa. ¿Cuántos saben eso? Que la crisis es poderosa. Este libro habla a nuestra vida directamente, escuche, directo. Habla de la pobreza, habla de la soledad,
habla de la tristeza, del abatimiento, de la necesidad, de la desesperanza. Habla del evangelio porque en medio de lo que están viviendo, en medio de esa pobreza, de esa soledad, de esa desesperanza, se escucha una voz de esperanza y es la voz de Dios para una mujer, para una familia. Vamos a mirar el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Dejémoslo hasta ahí. ¿Cómo comienza el libro? Con una crisis. Por eso le pusimos el amor y la crisis. Porque así comienza la historia de Ruth. ¿Una crisis de qué? De hambre. Hay hambre como hubo hambre en Isaac. ¿Se acuerdan Génesis 26? Como hubo hambre en los tiempos de Abraham, como hubo hambre en los tiempos de José, ahora hay hambre en los tiempos de ¿quién? De Ruth. Han pasado 9 siglos desde que salimos de la serie pasada y ahora entramos acá a mirar que el hambre, ¿se acuerdan que compartimos? Era algo normal, algo que pasaba de vez en cuando, constantemente, y que Dios usaba ¿para qué? Para disciplinar a su pueblo. Hay hambre dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los 2 hijos suyos. Su Biblia, como es igual a esta, devuélvase a Jueces, el último versículo del libro de Jueces, que nos da la radiografía de la época. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora lo decimos de otra manera, cada uno hace lo que se le da la bendita voluntad. Tranquilo, no, la otra no sé, lo que se le da la bendita voluntad. Estamos igual, este libro es para usted y es para mí. Es el mismo contexto, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que se le daba la bendita voluntad. Hoy estamos igual, hay gobiernos, hay cosas, pero la gente hace lo que quiere. Era un tiempo de oscuridad sobre la tierra de Israel, hay hambre, hay exilio, hay opresión de todas partes por la infidelidad y la rebeldía del pueblo, pero también vamos a ver la fidelidad de Dios. ¿No vemos la misma crisis hoy? Desesperanza, violencia, más fuerte todavía. Por eso este libro es actual, este libro tiene más de 20 siglos más, pero es tan actual que nos va a ministrar a nosotros. Las generaciones se han vuelto cada vez más impías, los gobiernos son solo una figura que no hace su tarea, sino que roba a su mismo pueblo. Esos son los gobiernos, iglesia. Por eso usted no puede confiar en el hombre, no puede confiar en la economía del país. No importa si es buena o mala, el cristiano no depende de eso. ¿Por qué? Porque todos los hombres son corruptos y los gobiernos son malos. Esto hace que los pueblos sean malos. Como los gobiernos son malos, los pueblos se vuelven más malos porque no quieren respetar ninguna ley y se vuelven resentidos los pueblos y por eso no se sujetan a nada. Y por eso los hogares se forman como la gente se imagina que es, con lo poquito o con el grado de luz que hay en su mente y en su corazón por la ley moral. Algunos ponen principios buenos en las casas, otros no ponen nada y vivimos en una sociedad igual a la de los jueces. Miremos lo que dice, un varón de Belén de Judá que se va a la ciudad, se va de su ciudad para un lugar fuera de la tierra prometida. Vamos entrando en contexto. ¿Dónde estaba Elimelech? Un varón de Belén de Judá, se llama Elimelech, ahorita lo vamos a mirar, se fue a morar en los campos de Moab. Está en Belén, Belén es la tierra prometida, es la tierra donde nace el Mesías, es la tierra donde nace David y él se va ¿para dónde? Para Moab. Está en bendición y se va para donde los enemigos. Vamos ubicándonos bien, él está allá. La crisis nos enseña un bien espiritual que nosotros no vemos, escuche. La crisis nos enseña un bien espiritual que nosotros no vemos. Nos corrige de nuestro mal camino, nos deja ver las consecuencias de las malas decisiones, de los ídolos que tenemos que vencer. Si tú estás viviendo una crisis ahora en cualquier área de tu vida, estás bajo Dios y Dios te está enseñando, te está haciendo ver. ¿Qué crisis hay acá? Escucha, hay crisis espiritual, de bendición
a la tierra de los enemigos. Hay crisis material, no hay pan en la casa del pan, porque Belén significa ¿qué? Casa de pan, y se acabó el pan en la casa del pan. No hay pan, eso es delicado. Este hombre se va para Moab, un pueblo enemigo del pueblo de Dios, un pueblo sobre el cual habían maldiciones desatadas. Gedeón venció a los moabitas. Balaam fue sobornado para maldecir a Israel por los moabitas. En Deuteronomio 23, 3, 4 dice que no entrarían en la congregación de Jehová. Miremoslo, Deuteronomio 23, 3, 4. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. ¿Sí ve? Cuando Israel salió de Egipto y pasaron por la tierra de Moab y de los amonitas, ellos no les dieron agua. Solo por no darle agua al pueblo de Dios, recibieron ¿qué? Maldición. Por eso la Biblia dice en Mateo que hasta un vaso de agua será tenido en cuenta el día del juicio, en nuestras actitudes, en lo que hacemos hacia las otras personas. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Encontramos una familia especial. La Biblia pocas veces describe los nombres de todos los de la familia. En este caso sí dice el nombre del papá, el nombre de la mamá y el nombre de los 2 hijos. Elimelec significa Dios es mi rey. Noemí significa consolación. Pero el hombre dice, Dios es mi rey, pero se va a un territorio enemigo. ¿No le ha pasado? Que usted con sus palabras dice, Dios es mi rey, pero está deslizándose hacia el enemigo, buscando sustento material, sacrificando el sustento espiritual por lo económico. Se va a vivir en la casa del diablo para comer migajas de pan. ¿Sí me expliqué o le repito esa parte? Se va de la casa del pan porque no hay pan, no espera. Iglesia, hay que esperar cuando hay crisis. Cuando hayan luchas en su corazón, no se acelere a tomar decisiones. Espere que el pan llegará. El maná llegó en el desierto, el pan llegará para la iglesia. ¿Sí? Mire, esperamos este lugar mucho tiempo, 7 meses, 8 meses. Y era en el tiempo del Señor. Y ahora ha provisto para todas las cosas. No había pan antes, pero ahora había pan. Ahora ya hay pan, esperamos unos meses. No se acelere cuando tiene que tomar decisiones, porque el Elimelec, por la parte económica, usted se acelera y toma malas decisiones, hace malos negocios. Dios es mi rey, se fue para donde los enemigos, con una mujer que se llama Noemí, que era agradable, se llama agradable. Malión significa débil y Kelión significa frágil. Entonces podríamos leer el versículo así: Dios es mi rey y su mujer agradable, con su hijo débil y frágil, se fueron para el campo de los enemigos. Así podemos leerlo en el original. Esos son los significados de esos nombres. ¿Qué significa Elimelec? Dios es mi rey. ¿Qué significa Noemí? Agradable. ¿Qué significa Malión? Débil. ¿Y Kelión? Frágil. 2 hijos difíciles. Débil y frágil. O frágil y débil. Tranquilo que no solo ellos tuvieron esos 2 hijos. A veces nosotros también podemos tener hijos débiles y frágiles. Los significados de esos nombres son impresionantes, dan toda la vuelta a la historia, son importantes para la historia. Esta crisis marcó el corazón de la familia. Lo que sucedió allí sería inolvidable para ellos. Los cambios que vivieron por esa decisión del sacerdote evidenciaron que el hombre se equivoca, pero también evidenciaron que Dios es bueno, porque en medio de todo, más adelante encontraron ¿qué? Misericordia. El resultado de no soportar y esperar en Dios en medio de la crisis es buscar en lugares equivocados respuestas que serán ¿qué? Equivocadas. Si no esperas en la crisis,
recibes respuestas ¿qué? Equivocadas. Si esperas, el Señor se va a glorificar en tu vida. Aunque sea doloroso, el permanecer hará que encontremos respuestas correctas. Pero es que mi familia tiene que comer, sí, pero no en la casa del diablo, ¿sí? Hay que comer, hay que apretar, hay que hacer cuentas, hay que buscar. Elimelec se aceleró. Llegó la sequía, llegó el hambre, y vámonos, nos vamos todos de aquí de esta tierra. Están en Belén, en la tierra del Mesías. Estamos en la tierra prometida nosotros con el Mesías. No se vaya, por favor, a buscar donde no se le ha perdido. La decisión a la ligera de Elimelec llevó a su familia a una crisis mayor, pero en realidad es Dios quien incluye las crisis en nuestros corazones, sabiendo que nos llevarán a buscarle quizás de una manera más profunda, o sabiendo que también van a manifestar lo que hay en nuestros corazones. La crisis muestra de qué estamos hechos. Si esperas la crisis, efectivamente vendrán tiempos de refrigerio y podrás volver a disfrutar del pan en la casa del pan. Segundo, el resultado de una crisis mal manejada. Versículo 3. Murió Elimelec, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El resultado de una crisis mal manejada. ¿Qué pasó? Murió el sacerdote Elimelec. Se fue a resolver un problema económico y murió. A muchos les ha pasado eso. Se van a resolver un problema en vez de esperar y mueren espiritualmente. Él murió físicamente. El varón debía sustentar su casa buscando lo económico, pero se apartó de la bendición. Nuestra prioridad debe ser buscar a Dios. No hagamos como Elimelec en un momento de crisis económica. Ese fue el resultado de no esperar, de lo que hablamos esta mañana. No estar firme, no estar fortalecido, mirar las circunstancias y dejar de mirar a Cristo. Un hombre necio conduce a su familia a las peores crisis que ésta pueda vivir. El hombre tiene la responsabilidad de tomar decisiones sabias, y Elimelec tomó una mala decisión y murió en la tierra de los enemigos. Murió Elimelec, dice, y quedó ella con sus 2 hijos, versículo 3. Mire el versículo 4. Los cuales tomaron, o sea, frágil y débil, tomaron a Orfa y a Ruth. Frágil y débil, tomaron a Orfa y a Ruth. Los hijos siguen el ejemplo del padre. Era prohibido tomar a las amonitas como esposa. Deuteronomio 7, 3, 4 dice que no podían tomar mujeres extranjeras y no hicieron caso. Esto traería juicio sobre el pueblo. Algo importante, escuche que el mandamiento, si quiere léalo para poder hacer ese contexto, Deuteronomio 7, 3, 4. Deuteronomio 7, 3, 4 dice: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. No podían tomar extranjeras, ni hombres, ni mujeres para casarse, y lo hicieron. Escuche, esto me pareció muy interesante y nuevo. El mandamiento que Dios da de no tomar extranjeros no era para preservar la pureza, porque Israel nunca fue puro. Era para preservar la fe. ¿Sí ve? Eso lo deja uno pensando, dice, ¿cómo así? Sí, no es que se iban a contaminar, no. Es que la fe se iba a perder, porque ellos creían ¿en qué? En otros dioses. ¿Por qué? Adelanto un poquito ahí de lo que vamos a ver. ¿Por qué una extranjera moabita entra a ser parte del pueblo de Dios? ¿Porque se casó con un hombre de Dios nomás? Por la fe. Porque creyó en el Dios de Israel, creyó en Jehová,
el Dios de la Biblia. ¿Sí ve? Es importante tener en cuenta eso. Bíblicamente ya no podía entrar, pero por fe, acuérdese que es por fe, que agradamos ¿a quién? Al Señor. Y sin fe es imposible agradarle. Ruth creyó y por eso hace parte del pueblo de Dios. Varios extranjeros abrazaron la fe de los israelitas y se volvieron pueblo de Dios. Entonces no era una cuestión de pureza sexual, como la gente piensa, no. Era una cuestión de principios, de fe. Para aquellos que quieren una pareja que sea bajo la voluntad de Dios y que no sea bajo nuestra voluntad. Esto es un detalle importante. Hay 3 clases de matrimonios en el mundo, escuche, 3, no más. 3 clases de matrimonios en el mundo. El que tiene la aceptación de Dios entre 2 ateos o 2 impíos, Dios lo acepta, no más. O sea, está bien que se casen en vez de estar pecando. El que tiene la bendición de Dios entre 2 cristianos, ¿sí ve la diferencia? El uno es aceptado, el otro es ¿qué? Bendecido. Usted puede aceptar algo, mas no bendecirlo. Está bien, se casaron. Dios no puede impedir que se casen los impíos. Y las personas, lo mejor es que se casen en vez de estar viviendo en pecado. Entonces ese matrimonio es aceptable, digámoslo. El matrimonio entre 2 cristianos es bendecido, es una bendición. Y el que tiene la desaprobación de Dios es entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás. Porque va a ser una guerra permanente. ¿Sí ve? Esa es la diferencia. Para aquellos que quieren una pareja, recuerden esos 3 tipos de matrimonio. Usted puede casarse con un matrimonio que Dios no aprueba, es su problema. Y va a ser su problema a no ser que Dios tenga misericordia en algún momento. La familia de Elimelech quedó en Moab. Y el significado de Moab es, ¿quién es tu padre? Dios es mi rey, se fue a buscar a donde quién es mi padre. Tiene un rey, no necesita un padre. Eso significa Moab. ¿Quién es tu padre? Esa incertidumbre, ¿quién es tu padre, Moab? ¿Sí sabe por qué? Porque eran de un incesto. Son de esos casos donde nadie quiere saber. Si usted conoce una persona que nació de un incesto, esa persona no quiere saber del papá. ¿Quién es tu padre? No lo conozco, gracias. No sé. Es muy duro, ¿no? Saber que su papá es el papá de su mamá. Por eso significa, ¿quién es tu padre? ¿Quién? ¿Quién es el padre de Moab? Mientras que Israel sí tiene un padre, tiene un rey, tiene un Dios. ¿Y quién es tu rey? El Señor es mi rey, se fue para Dios es mi padre. Su familia quedó mal, él muere, los 2 hijos siguen el mal ejemplo, toman 2 mujeres moabitas y en la gracia es donde se manifiesta la gracia y la misericordia de Dios. Una era Orfa y la otra era ¿qué? Ruth. Y aparece nuestra hermosa mujer de este libro llamada ¿qué? Ruth. Terminemos el segundo punto con la frase que dice, habitaron allí unos ¿qué? 10 años. Qué decisión, ¿no? 10 años, 40 Israel en el desierto, 10 esta familia en Moab. Tercero, en la crisis siempre hay ¿qué? Pérdidas, versículo 5, versículo 6. Murieron también los 2, frágil y débil, quedando así la mujer agradable, quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Así se debe leer. Murió frágil y débil y agradable, quedó desamparada. ¿Sí me están siguiendo la lectura? Y si estamos entendiendo cómo los originales son así. Muere frágil y débil, queda Noemí desamparada de sus 2 hijos y su marido. Dejémoslo hasta ahí, miremos ese versículo. Qué error pensar que no iban a haber pérdidas con la decisión de salirse de la casa del pan. Es algo inevitable. Pregúntale a Moisés si en la crisis no tuvo pérdidas. En un mal genio perdió la entrada a la tierra prometida. Solo porque el Señor le dijo, háblale a la roca y él le pegó, solo por eso. Crisis. Tuvo su crisis de carácter y se puso bravo. Porque el pueblo era rebelde y se puso bravo con el pueblo y él pensó que se podía desquitar con Dios. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto,
perdón, sí, 40 años formándose en el desierto, 40 años liderando un pueblo rebelde para terminar perdiendo la tierra prometida. ¿Por un momento de qué? De crisis. ¿Quieres saber de crisis? Pregúntale a Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo de volver a la tierra. Jehová da, Jehová dio, Jehová ¿qué? Quitó. Pregúntale de crisis a un hombre que perdió toda la familia, todos los bienes, y él te va a explicar bien qué es una crisis. No es que no tenía para el transporte, no, es que realmente vivió una crisis verdadera, valga la redundancia. Job, pregúntele a Daniel en el foso de los leones qué pensó, o a los 3 que mandaron al horno de fuego, qué es una crisis. A ver si la crisis suya de pronto se iguala un poquito a esa crisis. Algunos tienen crisis de rebelión, es lo único que tienen, no más. Es una crisis de rebeldía, porque no han vivido una crisis verdadera. Solo cuando pierdes, cuando reconoces la pérdida, te das cuenta que Dios está haciendo algo en ti y dices, ¿me quieres ayudar? Me someto a tu voluntad. El pensamiento inmediato es, a mí no me va a pasar. Eso es para los de la Biblia, eso es muy fuerte lo que están predicando. Dios sabe que yo no soy así como ellos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Y para ello usa esa hermosa palabra llamada crisis. Murieron también, dice el versículo 5, murió frágil y débil, hijos de Dios es mi rey y de alegre y dulce se llamaba. Vuelvo y le repito, murió frágil y débil, hijos de Dios es mi rey y de alegre y dulce. Aquí la historia cambia de rumbo. Ahora se enfoca en la mujer. Ya salimos del error de Elimelec, el sacerdote falló, dejémoslo allá quietico, no va a volver a aparecer. Y entramos a hablar de Noemí. Y luego vamos a hablar de Ruth. Ruth por ahora no aparece, sino solo el nombre. Vamos a cerrar la historia con Noemí, con alegre. La escritura es tan especial que este libro lo leen todos los años los judíos en Pentecostés. Ruth, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Proverbios son libros poéticos, libros de poesía. Ruth entra entre una poesía, un cántico que hicieron para el Señor, un libro de adoración, de exaltación. Y resalta a la mujer, este libro resalta a la mujer, el valor de la mujer para Dios. Y el proceso de restauración después de que hubo la crisis comienza con una mujer llamada ¿qué? Noemí. La mujer es parte de la belleza del evangelio o la mujer le da belleza al evangelio. Es la gracia de Dios en la mujer. La mayor belleza que una mujer pueda tener se llama la gracia de Dios. No hay una belleza mayor a esa. Puede ser la mujer más hermosa de este mundo. Si está sin Dios es una mujer vacía que va a sufrir. Y puede ser una mujer sencilla, normal, pero si está llena de la gracia de Dios es una mujer que será ¿qué? Alabada, dice la palabra. Sus palabras ayudarán, traerán aliento. Noemí queda sola. En el momento de los hechos debió ser muy difícil para ella perder a su esposo y luego perder a sus 2 hijos. Perdió a frágil y a débil, que pues con esos nombres uno dice pues gracias a Dios, pero perdió sus 2 hijos, a frágil y a débil, ¿sí? Y quedó con 2 nueras extranjeras para rematar. Queda viuda, sin hijos, en una tierra extranjera con 2 extranjeras. Resulta que la mujer en ese momento está en una posición muy difícil, no era nada sin los hombres. Encontró consuelo en quien menos pensaba, en una extranjera gentil, quien se convirtió en su mejor regalo. Ella al final dice que Ruth era mejor que 7 hijos para ella. Perdió 2 hijos y Dios le dio a Ruth, la bisabuela de David. Casi nadie, la bisabuela del rey David. El verso nos dice que quedó desamparada. En la cultura del momento, escuche, se honraba a las mujeres que tenían hijos. Si tenían hijos, eran honradas. Noemí quedó sin hijos. Las 2 nueras tampoco tenían hijos, 3 mujeres desamparadas. Dice que estas 3 mujeres sin hijos no estaban en una buena posición porque en la cultura las mujeres dependían de los maridos.
ninguna tenía marido. Las comunidades eran cerradas, no admitían extranjeros. En cada pueblo rechazaban a los extranjeros, pero Dios no rechaza a los extranjeros. Dios les ama igual en todo lugar. Y si usted un día es extranjero en otra nación, usted debe amar esa nación, debe orar por esa nación, porque Dios le ha bendecido allá, porque lo llevó a esa nación. ¿Para qué? Para bendecirlo. Por eso dice que donde llegues, ora por la paz de la ciudad, porque en ella tendréis ¿qué? Paz vosotros. Dios no sabemos qué puede pasar a futuro, qué puede pasar en su vida. Una crisis puede sacar a una gente de una nación, ya lo hemos visto. Y eso puede pasarnos a nosotros también. Dios no desampara ni huérfanos, ni viudas. Y tenemos una viuda y tenemos otras dos mujeres que no habla de la familia de ellas. Parece que no tenían tampoco doliente. Entonces Dios está ahí pendiente de ellas. Eso es lo que va a pasar en la vida de Noemí, que ella va a conocer más de Dios en la crisis. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Se fueron de la casa del pan 10 años a Moab. Moab puede ser el mundo, puede ser el trabajo, puede ser lo que sea que lo separa a usted de Dios. 10 años. Pero lo más bonito es que escuche. Ella no vio. ¿Ella qué? Oyó. Eso se llama fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Alguien le dijo, Dios está bendiciendo otra vez a Belén. Y ella dijo, yo no pertenezco acá, me voy para mi tierra, para Belén. Ella oyó que había pan en la casa de pan, que Dios había visitado a su pueblo. Nunca debió salir de su tierra. Estar en Moab es alejarse de Dios, es separarse del pueblo de Dios, es estar sin el amparo de Dios. Por eso dice que quedó desamparada. Ella oye, no ve nada. La fe viva de esta mujer ahí. Deja su vida de Moab y se ampara bajo las alas de Dios. Dice, me voy a donde mi Dios. Pregunta, ¿estás aún en los campos de Moab? ¿Hay satisfacción en Moab? Tal vez tienes comida y provisión y muchas cosas, pero ¿hay satisfacción en Moab? ¿Hay esperanza en el mundo para la humanidad? ¿O solo hay esperanza en Belén, en Cristo? Quizás después de un tiempo termines como Noemí, y quizás por misericordia escuches una voz que dice, vuelve a casa de tu padre, vuelve a la casa del pan. Ojalá cuando escuches las buenas noticias del evangelio puedas creerlo sin ver, solo porque ¿qué? Oyó. Noemí regresa a Belén y allí hay pan. Encuentra que hay provisión. Dios proveyó maná en el desierto, ahora provee pan otra vez en la tierra del Señor Jesucristo. En la historia, para cerrar acá, en este momento de versículo 1 al 6, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién cree que somos nosotros en los versículos del 1 al 6? Noemí. Somos Noemí. No teníamos alternativa, estábamos mendigando pan y vistiendo harapos, desamparados como ovejas que no tenían pastor. A menos que la gracia hubiera intervenido, no estaríamos aquí esta mañana. Noemí somos tú y yo, la desamparada, la que quedó desamparada. Así está el mundo sin Dios, desamparado. El lobo está al acecho, Satanás está al acecho del mundo, está buscando a quién devorar. Mas Dios está ahí también. Estábamos fuera de la voluntad de Dios, éramos enemigos del Señor, estábamos en Moab. Dios nos salvó con la buena noticia, dijo, hay pan, vengan a comer pan. Vayamos a Belén porque hay pan en la casa del pan. No caigamos en la autoconmiseración, no nos volvamos víctimas y diciendo que es imposible ser un verdadero cristiano. Eso es falso. Podemos ser verdaderos cristianos
y no huir de la crisis, sino enfrentar la crisis y quedarnos, porque Dios nos va a bendecir en el tiempo que Él tiene para nosotros. Algunos dicen, Dios no puede amarme porque sabe que he pecado mucho. Siempre vas a pecar y siempre te va a amar. Dios es experto en restaurar a miserables. Esa frase me encanta porque es para mí. Tranquilo que no es para usted, es para mí. Me gusta esas frases así. Dios es experto en restaurar miserables que están fuera de su pueblo. Yo estaba fuera del pueblo de Dios y un día me escogió y me llamó, y por eso estoy esta mañana acá. Por eso vengo de esa vida, entonces por eso digo que es para mí. No sé si usted no se consideraba así, pero yo creo que sin Dios una vida es ¿qué? Miserable. 10 años aguantando hambre espiritual, comiendo pan en Moab. ¿Sí lo entiende? Puedes comer muy bien, puedes tener muchas cosas fuera de Dios, pero estás aguantando hambre. Espiritualmente estás aguantando hambre. ¿Y tú? ¿Cómo está tu alimentación espiritual? ¿Estás en Moab o estás en Belén? Ven a Belén que hay pan para el hambriento, ven a Cristo y deja los campos de Moab y ven a tu Salvador, iglesia. Es un día de venir a Belén, de venir a la casa de Cristo. Allí nació nuestro Salvador, allí nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ven a Cristo, deja los campos de Moab. Ella oyó, se levantó con sus nueras y de regreso de los campos de Moab. Estaban trabajando en los campos. No estaban durmiendo allá y las estaban manteniendo, no. Les tocaba hacer cosas, ¿no? Y oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Por qué? Porque su misericordia es eterna. Por un poco de tiempo nos deja, nos disciplina, nos corrige, pero vuelve a darnos su gracia, vuelve a darnos su amor. Aplicaciones. La crisis no es el final. La crisis no es el final, acuérdate. No sé qué estás pasando, qué estás viviendo hoy. Mira la historia de Noemí tan interesante. Se fue, su marido la llevó, perdió su esposo, perdió sus hijos, pasaron 10 años y Dios viene a su vida a llevarla. De ahí para adelante, la historia es espectacular en la vida de Noemí. Esa fue su crisis. Mi redención comienza en Dios. Es Dios quien comienza la redención, es Dios quien me saca de la crisis, es Dios quien me llevó allá y es Dios quien me va a sacar de allá. Porque no puedo hacerlo solo. Ahí comenzó la redención para Noemí. Ella no sabía qué iba a pasar en el siguiente episodio, que iba a llegar allá y que iba a haber un pariente para Ruth, alguien que pudiera redimirla, alguien que pudiera amarla, ¿sí? Ella no sabe nada. Nosotros ya lo sabemos por la historia, pero en el momento en que ella lo vivió, ella solo se fue en un acto de fe porque quería volver a la casa del pan. Y por último, no puedo saltarme procesos. Siempre debo volver a mi casa. Pregúntate qué proceso te ha saltado. ¿Qué crisis quieres evitarte? Dios te va a meter más rápido para que no te saltes, porque sabes que si te saltas no vas a crecer, no vas a madurar. ¿Cuál es el deseo de Dios para su pueblo? Un pueblo maduro, un pueblo que sea firme, un pueblo que sea santo, un pueblo que no es fluctuante, un día sí, un día no, esta semana sí voy, la otra semana no, esta semana oro, la otra semana no oro, así. No, ese no es el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios con Israel siempre? Llevarlo a crisis. Mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento, porque menospreciaron la palabra. He aquí este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. He aquí la llevaré al desierto y le hablaré al corazón y le haré el valle de Acor. ¿El valle de qué? Esperanza, dice. Siempre en la Biblia usted encuentra a Dios llevando a su pueblo ¿a qué? A una crisis. Pero ¿sabe qué pasa en la crisis? Lo más hermoso. Puedes ver el amor
claritico. Puedes ver el amor de Dios. No dudas que es el amor de Dios porque sabes que tú no podrías. Dice, no, sería imposible para mí que lo pudiera lograr. Amén.